En el siguiente video vamos a hablar sobre las propiedades de las poblaciones. Pero antes tenemos que conocer qué es una población. Y una población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en una determinada zona. Una población puede ser tanto de individuos vegetales como de individuos animales. Cuando hablamos de individuos de una misma especie, se refiere que estos solo pueden reproducirse entre ellos para producir descendencia fértil. Y cuando habitan en una determinada zona, nos referimos a que ocupan un lugar en el espacio, es decir, tienen una ubicación geográfica determinada. Las poblaciones poseen rasgos únicos porque son la suma de sus individuos. Estas tienen estructura y esta se relaciona con la densidad, que se define como la unidad de individuos por unidad de área. Además, muestran dinámicas como el nacimiento, la muerte y el movimiento o migración, que van a influir en la forma en que se distribuyen las poblaciones o un espacio geográfico, aparte de otros factores ambientales que más adelante estudiaremos. Las propiedades que vamos a estudiar en este video son: los organismos pueden ser unitarios o modulares. 2. La distribución de una población determina su ubicación espacial. 3. La abundancia refleja la densidad y la distribución de la población. Y por último, para determinar la densidad se necesita un muestreo. Los organismos pueden ser unitarios o modulares. Ya conocemos qué es una población y sabemos que está formada por individuos de la misma especie. Pero, ¿qué nos confiere esa individualidad? Pues nuestra naturaleza unitaria, que la adquirimos en el momento de la fecundación, cuando se forma un cigoto genéticamente distinto, o llamado genete, y este se produce cuando los gametos tanto de padre como de madre, que son haploides, producen un cigoto diploide, dándole una información genética diferente a la del resto, es decir, no se va a tener un individuo igual. En las poblaciones vamos a encontrar dos tipos de organismos: unitarios y modulares. Los unitarios también pueden denominarse genetes y los modulares también pueden denominarse ramets. Un organismo unitario hace referencia a un organismo individual, único y diferente genéticamente, es decir, no va a existir otro individuo igual o similar a este. En los organismos modulares, el cigoto se convierte en una unidad de construcción o módulo que luego produce más módulos similares, como lo podemos observar en varias especies de plantas y en los corales de las arrecifes de coral. Tenemos como ejemplo el álamo temblón americano, que incluye raíces y nódulos que producen clones, los que observamos aquí. Y estos, a su vez, pueden producir otros clones. Y cada uno tiene diferente edad. Y el individuo más joven o el clon más joven es el que se encuentra a mayor distancia del progenitor. También tenemos una especie marina, Agadoule beaudeti,
de las cuales sus brotes o ramets se distribuyen a una distancia o intervalo regular a través del rizoma, el cual crece lateralmente bajo el sedimento del fondo. La segunda propiedad. La distribución de una población determina su ubicación espacial. Tenemos que tener claro qué es una distribución, y esta es aquella que describe el rango geográfico de la población, o el rango que encierra la población entera de una especie, y se basa en la presencia o ausencia de individuos, es decir, se encarga de describir el espacio geográfico que la población ocupa. Además, está influenciada por la existencia de condiciones ambientales adecuadas. Y esas condiciones pueden ser tipos de suelo, ya sea arcilloso, arenoso, francoarcilloso, entre otros. También pueden influir las propiedades del suelo, como permeabilidad y porosidad. Incluso puede influir la estructura de este, ya sea laminar o granular, entre otras. Esta está muy relacionada con el pH, tanto para especies vegetales como para especies animales, ya de que muchas especies no toleran cambios ambientales de este tipo, debido a la fisiología que estos presentan. También influyen la altitud, el relieve, la temperatura, las interacciones como depredación y competencia por los recursos, y en el caso de los animales, la disponibilidad de alimento y refugio. En la siguiente imagen podemos observar un esquema de altitud y una imagen de un relieve. Pero ¿cómo pueden influir estos en la distribución de las especies? Pues tenemos que tener claro que en la altitud, entre más alto se va, la temperatura va disminuyendo, y muchas especies, como se los mencionaba anteriormente, no toleran esas variaciones de temperatura. Además, podemos observar acá que hay una sucesión. No vamos a encontrar el mismo tipo de bosque de entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar que entre los que hay entre los 3000 y 4000 metros. Y a medida se va ascendiendo, se va disminuyendo la disponibilidad de alimento para los animales, así como la escasez de refugio para estos. ¿Y cómo afecta un relieve? Pues en cordilleras o montañas, dependiendo la altura de estas, va a influir los factores que les mencioné, explicándoles la imagen. Pero aquí imaginémonos que existe un río acá, y cuyo caudal es bastante grande. Las especies que habitan en este lado y las que habitan en este no van a poder movilizarse de un lado a otro, ya que el caudal sería muy amplio y además muy profundo, a menos que sean especies que puedan nadar. Incluso las alteraciones antrópicas pueden influir, porque muchas construcciones humanas han llegado a invadir el hábitat de estas especies, lo que crea un conflicto de las poblaciones. Tenemos ejemplos de especies vegetales que pueden ser tolerantes a cambios ambientales y especies que no pueden serlo, como el arce rojo o Acerus rubrum y el musgo Tetraphis pellucida. Los de organismos eurioicos y organismos estenoicos. Un organismo eurioico presenta una mayor resistencia a variaciones en el ambiente, y un organismo estenoico es aquel
que requiere condiciones muy estrictas para desarrollarse. ¿Y qué tipo de condiciones ambientales o qué cambios de condiciones ambientales? Pues estos pueden ser como cambios en la temperatura, en el pH, en la altitud, entre otros. El límite norte de la distribución del arce rojo coincide con el área en el sudeste de Canadá, justo aquí, donde las temperaturas mínimas en invierno descienden hasta los menos 40 grados centígrados. Esta especie crece en una amplia variedad de tipos de suelo, acidez, humedad del suelo, distintos niveles de altura, etc., debido a la alta tolerancia que esta especie posee. Incluso se tiene registrado en zonas cercanas al Golfo, como lo podemos observar aquí, y se observa que tiene una amplia distribución en Estados Unidos y en el sureste de Canadá. El musgo Tetraphis pellucida solo puede crecer en áreas donde la temperatura, la humedad y el pH son adecuados. Su distribución se limita a microclimas a lo largo de los arroyos donde las coníferas abundan. Este es un ejemplo claro de un organismo estenoico que requiere de condiciones ambientales óptimas para poder desarrollarse. ¿Y qué es lo que requiere este musgo? Pues una temperatura constante que no sea muy alta, una humedad constante y un pH constante. La tercera propiedad se trata de que la abundancia refleja la densidad y la distribución de la población. La distribución. Esta define el alcance espacial de la población. La abundancia, pues, define el tamaño de la población. Pero esta es una función que depende de dos condiciones o factores, tanto de la densidad de la población como el área por la que se distribuye la población. Pero para comprenderlo mejor, analizaremos esta imagen incluyendo factores como densidad, tamaño y distribución. En esta imagen tenemos enmarcado lo que es densidad, abundancia y distribución. La densidad, como se los mencionaba anteriormente, es la unidad de individuos por unidad de área. Y aquí podemos observar una zona previamente demarcada, la que podemos observar en azul. Todo esto que está dividida en cuadrículas, que es cada una de estas, y es la que los ecólogos utilizan para hacer conteos de población. También podemos observar la abundancia, que se define como el número total de individuos en la población. Cada punto representa un individuo de una determinada población. Y también observamos distribución, que es la forma en que están distribuidas cada una. Y puede ser según las condiciones óptimas que la especie tenga en cada punto o en cada zona donde se observa su distribución. Bien, ¿cómo se calcula la densidad? Supongamos que cada cuadrícula tiene 1 metro cuadrado, en un caso hipotético. Pues vamos a contar los individuos que se observan dentro de la cuadrícula o parcela. Por ejemplo, en la cuadrícula 1 observamos 4 individuos. En la cuadrícula 2 observamos 2. Y en la cuadrícula 3 no observamos ningún individuo. Y pues la densidad medida
simplemente como el número de individuos por unidad de área, que es cada uno de los ejemplos que les acabo de explicar, y los demás delimitados, recibe el nombre de densidad absoluta. También tenemos que conocer las formas de distribución de las poblaciones, como es una forma grupal, que es el resultado de varios factores. ¿A qué se refiere con esto? Pues cuando un ecosistema hay condiciones favorables para diferentes especies, como lo podemos observar en las marismas, que se encuentran diversas especies de aves, tanto locales como migratorias, incluso otro tipo de animales como pueden ser reptiles. Tenemos otra forma de distribución que es una distribución uniforme, y esta está determinada por la competencia de los recursos y la territorialidad que desarrollan las especies dentro del ecosistema en defensa de los recursos que poseen. Y por último tenemos la distribución aleatoria, cuya disposición es independiente de la posición de los demás. Por ejemplo, el individuo 1 no va a depender de la posición que tenga el individuo 2. Aquí tenemos ejemplos. Una bandada puede formar una distribución grupal. Una distribución uniforme. Tenemos dos factores, como les mencionaba anteriormente, la competencia y la territorialidad. Aquí podemos observar algunas plantas que se distribuyen uniformemente en toda esta zona. ¿Pero a qué se debe eso? A la competencia por el recurso del agua y por absorber la mayor cantidad de nutrientes posible para su desarrollo pleno. ¿Por qué un colibrí representa la territorialidad? Porque esta es una especie que al encontrar una planta que produzca néctar cada cierto tiempo sea suficiente para su alimentación, se dedica a defenderla de otra especie de colibrí o de su misma especie. Y una distribución aleatoria, como les mencionaba anteriormente, de que la ubicación de un individuo no va a depender de otro individuo, por ejemplo de los tiburones, que suelen ser animales solitarios. Y como cuarta propiedad, tenemos que para determinar la densidad se necesita un muestreo. ¿Y cómo se determina la densidad? Pues la densidad se puede determinar teniendo en cuenta dos puntos claves. Cuando la distribución espacial y abundancia son pequeños y cuando la distribución espacial y abundancia son grandes. Cuando esto pasa, se aplican métodos de muestreo y los más utilizados en organismos sesiles son las parcelas. Y cuando la disposición espacial y abundancia son pequeños, se puede realizar un conteo completo, como puede ser el caso de animales en peligro de extinción o de especies que se encuentran constante o permanentemente en una determinada zona. Pero hay que tener mucho cuidado, porque las estimaciones pueden estar influenciadas por la elección de límites o unidades de muestreo. Tenemos el ejemplo de un método de parcelación. La distribución espacial de arbustos Eudea divinorum, los puntos azules, que viven en la sabana de África del Sur, están agrupados por debajo, acá, de las copas de los árboles Acacia tortilis, que son los puntos oscuros. Y podemos observar que la parcela tiene un tamaño de 20 metros cuadrados. Y estas no solo sirven para ver la cantidad de individuos, sino para ver la forma en que están estructurados estos. Ahora, ¿qué estudios se realizan para poblaciones que se mueven?
Pues tenemos la captura-recaptura o índice de Lincoln o índice de Petersen. Es el método de muestreo utilizado para las poblaciones que se mueven. ¿Y qué es? Pues este es un método de muestreo utilizado para determinar la densidad relativa de una población y se basa en el entrampado, marcado y liberación de un número conocido de animales marcados dentro de una población. Además, este método incluye técnicas como recuento de vocalizaciones que se escuchan a lo largo de un rastreo, recuento de heces de animales a lo largo de un camino recorrido, huellas de un determinado animal que cruza un camino. Y estos conteos se denominan como índices de abundancia. Pero sin embargo, no pueden funcionar solamente con estimaciones de densidad actual, pero una serie de datos de índice recolectados de algún área a lo largo de un periodo de años describe una tendencia en la abundancia. A modo de ejemplo, supongamos que al muestrear una población de conejos, un biólogo captura y etiqueta 39 conejos de la población. Tras liberarlos, la proporción de la cantidad de conejos en la población, N, al número de conejos etiquetados y marcados, M, es Nm. Durante el segundo periodo de muestreo, el biólogo captura 15 conejos etiquetados, R, es decir, recapturados, y 19 sin marcar, lo cual da un total de 34. Si suponemos que la proporción de animales marcados con respecto a los animales muestreados en el segundo muestreo, NR, representa el índice de la población entera, NM, podemos calcular una estimación de la población mediante la siguiente relación, la cual tenemos aquí. La única variable que desconocemos en esta relación es n, que la podemos despejar reordenando la ecuación de la siguiente manera, como la pueden observar acá. Ya teniendo la ecuación reordenada o despejada, podemos calcular la cantidad de individuos teniendo los siguientes datos: n, que no se conoce, y los demás datos aquí presentes. Ahora vamos a proceder a resolver la fórmula. Tenemos n es igual a 34 por 39 entre 15, que son los individuos recapturados, lo que da un total de 1326 entre 15. Se hace esa operación y da un total de 88.4. Entonces, se encuentran 88 individuos en esa población. Pues esta es la importancia de realizar los muestreos, y hay que tener claro qué tipo de muestreo se va a realizar y cómo se va a realizar dependiendo del tipo de población que sea.